Gracias por continuar con nosotros. Déjenme comentarles antes de iniciar nuestra sección de Rebotando Ideas. Ya es jueves y aquí está Mauricio Huesca conmigo y Miriam Alarcón, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero antes, permítanme darles esta información importante, y es que la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México y el Servicio de Radiodifusión Internacional de Alemania, la Deutsche Welle, establecieron una alianza con el objetivo de obtener acceso a una mayor oferta de contenidos de televisión, radio e internet. Durante la reunión de trabajo, el representante de la televisora pública de Alemania, Peter Lamburg, dijo que es necesario construir puentes entre países para seguir creando y produciendo contenidos de alta calidad. Por su parte, la presidenta de la red mexicana, María Teresa Velázquez, dijo que con este convenio se fortalecerán los lazos de amistad y unidad que por más de 2 décadas han mantenido estas naciones. A través de esta alianza, que se firmó en el marco de la celebración del tercer aniversario del canal 24.1 del sistema zacatecano de radio y televisión, se beneficiarán a los más de 70 medios públicos asociados a Red México, ya que podrán ofrecer nuevos contenidos a través de sus señales de radio, televisión y plataformas digitales. Bueno, y ahora sí les damos la bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días nuevamente. Buenos días. Gracias por acompañarnos este jueves. Y bueno, pues tenemos una invitada muy especial, que ojalá no sea la primera en la última que nos acompañe. Esperemos que nos ayude en próximas ocasiones a venir a... La consejera Miriam Alarcón, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y bueno, como cada jueves, Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, hablando como siempre de temas importantes respecto a la cultura cívica en nuestra democracia, que desde mi perspectiva se fortalece y que la Ciudad de México ha sido vanguardista al respecto. Pero hoy vamos a hablar de un tema interesante a partir de un estudio que han venido desarrollando, es sobre el voto nulo. Así es, y fíjate que buenos días a todos, buenos días Omar, gracias. Muchas gracias por haberme invitado y con mucho gusto en otras ocasiones colaboramos con ustedes. Y justo decías, hablando de la educación cívica, y yo creo que tiene que ver un poco este estudio que hicimos del análisis del voto nulo, tiene que ver un poco justo con la educación cívica porque lo que buscábamos era saber qué es lo que la gente manifiesta. Una de nuestras hipótesis era saber qué es lo que la gente manifiesta cuando hace una protesta a través de lo que escribe en sus boletas. Si cuando se anula una boleta en una elección es de manera intencional o es porque existe un error por parte de la ciudadanía a la hora de marcar sus candidaturas. Entonces, nos dimos a la tarea de entrar a este análisis de voto nulo. Analizamos 14 diferentes posibilidades en las que encontramos, pues cuando tachan de manera general la boleta, cuando tachan más de 2 coaliciones o más de 2 partidos que se coaligaron o se unieron en un convenio común, o pusieron un nombre, o hicieron alguna protesta de manera escrita, o un dibujo, en fin, o se rompió la boleta, en fin. Estas fueron algunas de las situaciones que nosotros valoramos. Sí, perdón que te interrumpa tantito, Mayra. El voto nulo es distinto a la abstención. Es decir, el voto nulo es consciente la persona de que va a ir a la casilla y va a generar algún acto pues en desacuerdo por cualquier circunstancia, ¿no? Que precisamente decide no emitir, Miriam, el voto. Fíjate que en el estudio que hicieron desde el área del consejero Mauricio Huesca, que fue el estudio de educación cívica en materia de la Ciudad de México, ahí se manifestaba que había un tipo de protesta por parte de la ciudadanía que era ejercer su derecho político electoral, que es ir a votar, pero al mismo tiempo protestar. Entonces dices, ¿cómo es posible que puedas protestar ante un sistema o hacia no estar de acuerdo con algunos partidos políticos o candidatos, ¿no? O algunas instituciones y puedas ir a ejercer tu voto? Por lo regular, lo que siempre dicen es no votes, ¿no? No vayas a votar, claro. Abstente, si no estoy de acuerdo con ningún candidato, pues no voy y voto. Aquí al contrario, ejercen su derecho de manifestar
ejercen su derecho político electoral y al mismo tiempo ejercen un derecho que todos también tenemos, que es protestar o emitir alguna opinión respecto de alguna situación con la que no estemos de acuerdo. Correcto. Y así lo hicimos. Y fíjate que encontramos, por ejemplo, algunas consignas de manera muy baja. Hasta eso creímos que íbamos a encontrar más, pero fue muy bajo. Encontramos menos del 1% sobre consignas hacia partidos políticos, autoridades federales, autoridades locales, que es uno de los puntos que más nos llamaba la atención, porque en el cotidiano se dice que hay mucha manifestación de reproche contra los candidatos y partidos políticos. Y en efecto encontramos cuáles fueron los que obtuvieron más, los partidos políticos, en particular los candidatos a diputados. Y te voy a decir un poco más o menos de los 3 cargos que tuvimos. Tuvimos un porcentaje alrededor de 2.5%. La media de boletas nulas a lo largo de la elección fueron más de 3.5 millones de boletas. Eso para los diputados. Estoy hablando en general. Por ejemplo, te puedo decir que para la jefatura de gobierno tuvimos 5.392.887 votos. De esos 5 millones, solamente nulos fueron 125.605. Como puedes ver, es una cantidad muy baja que corresponde al 2.32. Sí. Donde obtuvimos la más alta fue en diputados, que obtuvimos 183.053 votos, que corresponde al 3.4. Ahí es donde más nulificaron su voto. En alcaldías no, también fue muy bajo, 152.053 votos. Claro. Esta nulificación, ¿cómo se puede leer, Mauricio, en términos de el derecho incluso de un ciudadano de anular el voto? Pero ¿cómo se lee? ¿Es un rechazo? ¿Es un desacuerdo? ¿Cómo lo interpretas? Fíjate que fue muy interesante, Omar, el tema de este estudio, porque queríamos saber en 2 dimensiones. Uno, el voto como expresión ciudadana siempre tiene una manifestación de llevar a posiciones de cargo de elección popular a ciudadanas y ciudadanos, pero también es un mecanismo de libertad de expresión, y en este mecanismo de libertad de expresión precisamente pues encontramos que hay del 2.4 al 3.2 más o menos, que fue la votación nula que se recibió dependiendo del tipo de elección, encontramos un 50% que fue por error y un 50% que fue intencional. Curiosamente, el 50% intencional, el 40% de este 50%, digamos, el 40% y 50% intencional fue literalmente intencional, de querer anular la boleta abiertamente, sin ninguna consigna, como decía Miriam. Claro. El 10% se distribuyó ya en que pues sí manifestaba en contra de algún candidato, alguna candidata, partidos políticos, autoridades. Y el otro 50% que no fue intencional, sino por error, la mayoría fue porque no sabían, o dejaron la boleta en blanco, no sabían las combinaciones de quién iba con quién partido político por el tipo de coaliciones que había. Pues qué interesante eso, porque vamos a regresar de una breve pausa y preguntarnos si esto puede en un momento dado generar pues un conteo, un resultado que no era el esperado, precisamente por estos errores. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a hablar de este interesante tema. Seguimos platicando en Interfaz con los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca y Miriam Alarcón, sobre pues el voto nulo, la importancia, las repercusiones, si es un voto justificado, ¿no? Como decíamos hace unos momentos, creo que es un voto que, bueno, está en el derecho de cualquier ciudadano de en un momento dado decir no quiero votar, va a la casilla y se vota, que es muy distinto al abstencionismo, por supuesto. Me gustaría preguntarles sobre esto que hablábamos antes del corte. Hay un alto porcentaje de equivocaciones, no de que no quieran hacer el voto nulo, que se cuenta como voto nulo, pero por un motivo u otro. Por ejemplo, si mostramos esta boleta, que ustedes lo trajeron, por supuesto, escaneado, podría decidirse que un ciudadano no supo votar correctamente, pero así no de manera consciente quiso anular este voto. Entonces, esta es una oportunidad de mejora para los institutos electorales. Yo creo que para los institutos electorales y para los partidos políticos. Este ejemplo que estamos viendo en la pantalla es un ejemplo claro, por ejemplo, de la diferencia que hubo en la coalición a nivel federal y a nivel local. Por lo regular, estos 3 partidos venían realizando una candidatura en común o una coalición en otras elecciones. Correcto. A nivel federal tuvimos una fórmula y a nivel local tuvimos otra. Esta, como podemos ver, es una boleta de alcaldía y definitivamente
no fueron ninguno de los tres partidos en coalición para esa fórmula. Entonces, lógico que quien tenía la intención pensó que estaban recibiendo un mensaje exactamente igual a nivel federal que a nivel local. Claro. Entonces, yo creo que es una oportunidad también para los partidos políticos el que revisen este tipo de estudios que nosotros hacemos, porque les permite a ellos informarle de mejor manera a la ciudadanía cómo están enviando los mensajes de sus candidaturas, de sus fórmulas para partidos políticos en los tres niveles de gobierno que tenemos en el país, ¿no? Lo que corresponde a los titulares ejecutivos, a los municipios y, por supuesto, a las candidaturas de diputados y, en su caso, a nivel federal, senadores también. Este tipo de mala calificación o de mala votación, por decirlo de una forma, no consiente poder revertir una elección, Mauricio. Mira, sin duda alguna, los resultados de una elección. Este tipo de errores y los otros detectados también por el Instituto en este informe, en los cuales votaban, digamos, transversalmente en toda la boleta, colocando el nombre de un candidato o de una candidata, que era válido y que, por tanto, conforme a los criterios de la propia autoridad nacional, era válido. Muchos de ellos fueron clasificados por las y los integrantes de la mesa directiva de casilla como nulos. Cuando nosotros los encontramos como válidos, detectamos que fue el 1.4 de votos indebidamente calificados. Y fueron indebidamente calificados que nadie revisó porque no hubo una petición expresa de un partido político. Ese 1.4 sí pudo haber revertido una elección muy cerrada a nivel de alcaldía o de un distrito. Entonces, es importante nosotros como autoridades nacional y electoral coordinarnos de mejor manera en el despliegue de la capacitación de los funcionarios de casilla para justamente que tengan más claridad de cómo debe ser este escenario de valoración de votos. Claro, pues importante ese dato que comentas. Luego tenemos este otro tipo de plantillas en el cual, por ejemplo, aquí sí, de forma muy expresa, dice no más diputados. Esto obviamente es un claro mensaje consciente de un ciudadano que decidió anular su voto con este mensaje. ¿Qué pasa con este tipo de mensajes? De repente se dice es que tuvo tantos votos Cantinflas o Juan Gabriel, gente, ¿no? Que de repente la ciudadanía pues recurre a esta tradición a veces ya tan mexicana de apostar por otro tipo de figuras públicas. ¿Qué pasa? ¿Ustedes cómo analizan estos mensajes? ¿Hay una lectura tanto cuantitativa como cualitativa al respecto del mensaje? Se hizo una lectura cuantitativa, no la hicimos tanto cualitativa, porque me parece que es una libertad de expresión, es una manifestación clara. Nosotros en ese caso tendríamos que hacer, no te dije al principio, pero solo es una muestra, no analizamos la totalidad de las boletas nulas. Para poder nosotros enviar, por ejemplo, a cada una de las instituciones que nosotros detectamos había una expresión de reproche en contra de ellas, tendremos que analizarlas todas para decirle a la institución, estás fallando en tu comunicación con la ciudadanía en estos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la autoridad federal solamente encontramos el 0.11% del total de la muestra que analizamos. Para la autoridad local, entre las que vamos nosotros y muchas otras autoridades, no solamente las electorales, sino también van las administrativas, está el 0.33%. Para diversos destinatarios, lo que tiene que ver con televisoras, con incluso mujeres, organizaciones de la sociedad civil, encontramos el 1.5%. Es decir, ahí ya hay una suma, ya no hicimos una clasificación puntual. Y por lo que hace a los partidos políticos, fue el más alto, fue el 1.8% de descalificación a los partidos políticos, sobre todo en el área de diputados. Para la elección de diputados fue lo más alto. Quiero platicarte que quienes hicieron este análisis no fuimos los consejeros ni el personal de estructura del instituto, que es un personal pues altamente calificado para hacer cualquier análisis. Queríamos encontrar un punto de vista ajeno a nosotros para buscar las áreas de oportunidad, como bien decía Mauricio en otro momento, y pues contamos con el apoyo de grandes personalidades estudiosos en la materia, como son Jacqueline Pechard, Javier Aparicio, estuvo con nosotros el doctor Díaz Naranjo, el maestro Díaz Naranjo, que
fue consejero en el instituto. Sí. Estuvo con nosotros también Arturo Crespo, estuvo con nosotros. Y también estuvo con nosotros la magistrada María Silva, que me pareció muy interesante considerar la opinión de quien forma parte ahora de una autoridad jurisdiccional, porque ellos tienen que analizar este tipo de documentos en el momento que van a un recuento, ya sea parcial o total, porque definitivamente lo que decía Mauricio hace rato tiene una implicación y una connotación en el cambio o en revertir los puntajes en una elección. Claro. Entonces queríamos tener como todos los puntos de vista desde diferentes aristas para poder nosotros enriquecer nuestro trabajo en otro momento, ¿no? Entonces sí me parecía importante que supieran que no fue el instituto quien hizo ese estudio, sino fueron académicos y especialistas. Muy bien. Finalmente, rápido Mauricio, si nos das el favor, ¿dónde se puede conseguir este estudio, esta investigación? Lo vamos a alojar en el portal institucional de internet del instituto, que ya lo conocen, www.ism.mx. Ahí va a estar disponible para que investigadores, estudiosos del derecho busquen y encuentren estas causas. Pues hay que seguir hablando de este y de otros temas que tienen que ver con nuestra democracia, con la forma. Ya vimos dos importantes puntos de mejorar, uno que corresponde a los partidos políticos, como lo decía consejera, y otro pues también a este andamiaje de los diversos institutos electorales, tanto nacional como de cada ciudad. Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido, consejera. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Mauricio, gracias como siempre. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a una breve pausa, regresamos.